O sea, venimos gastando prácticamente lo mismo o más por un galón de combustible. Y quiero cerrar en este tema. Venimos pagando lo mismo o más. Venimos pagando más. El año pasado, el precio promedio que el salvadoreño pagó por un galón de combustible, llámese gasolina o llámese diésel, el precio promedio año del año 2012 fue $4.34, Romeo. En el 2011 había sido $4.13. 2013 estamos pagando un precio promedio de $4.30. Esto te dice muy claramente, esos son precios que nunca habíamos pagado. El del año pasado fue precio anual inédito. No había pagado el salvadoreño en promedio del año un precio más alto de $4.34. O sea, esto habla claramente del nivel de precio que tenemos. O sea, un nivel de precio que va creciendo año con año. Aunque el consumo no se vaya ampliando y el consumo no lo vayamos viendo que va creciendo, el valor del galón de combustible sí. Y cuando el salvadoreño consume, y yo lo digo de manera categórica porque lo he visto, el salvadoreño usualmente no te dice fuléeme el carro en las gasolineras. Eso no, casi no pasa ya. Hay algunas zonas que todavía sucede, gente que trabaja con su vehículo y dice fuléeme el carro al inicio de la semana o el fin de semana. Pero en el promedio del salvadoreño, el salvadoreño promedio, como se dice, no hace esto. No puede hacer esto. Entonces lo que va haciendo el salvadoreño es llenando su necesidad del día, viendo cómo se mueve, cómo está su negocio, cómo está su salario. Es decir, deme $20, $25 de combustible. Claro, y otro fenómeno que se dio, que fue la implementación mucho de tarjetas de crédito para compra de combustible. Si antes teníamos un promedio de 30% en venta de combustibles con tarjetas de crédito, eso ha crecido muchísimo, muchísimo. Hay gasolineras que reportan hasta el 60% de sus ventas con tarjetas de crédito. Eso es increíble, ¿no? Es increíble. Pero no, porque al final te puedes imaginar ese galón de combustible que está pagando con tarjeta de crédito. Cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Cuesta mucho más si no lo pagas a tiempo. Entonces, sin duda, Romeo, estamos frente a una nueva realidad. Estamos frente a una realidad donde el precio del petróleo incide fuertemente, porque entramos a otro plano. Y es que solamente aquel que le echa $10, $20 a su carrito para movilizarse, es el que sale afectado con el crecimiento del precio del petróleo y los derivados. No, no es cierto. El país entero sale afectado. Tenés problemas en el precio del diésel, afecta a transporte colectivo, transporte de carga. Transporte de carga puede incidir directamente en el costo más alto de sus productos hacia los consumidores. Es un efecto de cascada. Y al final el consumidor termina pagando. Energía eléctrica. Romeo, esto lo vuelvo a decir porque me parece que como nación hemos hecho muy poco, hemos avanzado muy poco. Seguimos dependiendo del petróleo para generación de energía eléctrica. Los datos dicen 60% de la energía eléctrica que consumimos en el país generada en base a búnker. Y el búnker tiene un precio más alto, un precio caro que va creciendo año con año como lo hemos venido viendo. Entonces, ¿qué tenés? Tenés anuncios de crecimiento de precio de energía eléctrica. Tenés crecimiento de canasta básica a efecto de transporte. Entonces, tenés realmente una situación delicada, pero digo de manera sostenida. Claro, es que el tema de los combustibles es un eje transversal realmente. O sea, es decir, si sube el precio del galón de gasolina, por ejemplo, de diésel, pues obviamente igual el dueño del picachito que va a dejar la verdura al mercado te va a cobrar más por hacerlo y la señora pues va a tener que pasarle factura al consumidor y eso afecta a su bolsillo finalmente, ¿no? Sí. O sea, y además eso es que es un efecto bien delicadísimo y de cascada. Si afecta a su bolsillo, usted tendrá menos dinero, por ejemplo, para medicamentos o por decirlo, para poder pagar o comprar algunas necesidades para sus hijos. Es una situación complicada, por eso es que se necesita, de alguna manera, Julio, a ver, buscarle una salida, una solución a esto, buscar atenuar el problema, porque probablemente no puedas paliarlo de una manera muy fuerte, pero sí puedes atenuar un poco este tema del costo de los combustibles. Y aquí es donde entramos con otros temas, como por ejemplo, ¿será posible que si el país se asocia, ¿no?, o busca un acuerdo con Petrocaribe pueda influir en el precio o en el costo de los combustibles? Recuerdo que cuando comenzamos la entrevista, quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que hablamos
que te iba a consultar a ti sobre lo que el presidente dijo en su momento. He encomendado al ministro de Economía que haga un estudio para ver la factibilidad que tiene el país y qué ganancia tendría el país al volverse socio de Petrocaribe. Otros países de Centroamérica lo son. Me gustaría también preguntarte cuál es el comportamiento del combustible en estos países donde hay una sociedad con Petrocaribe, por ejemplo. Sí, bueno, mira, sin duda el tema Petrocaribe es un tema de tipo político bastante importante para muchos países de América Latina, que somos dependientes del petróleo, ¿verdad? Que no producimos nada de petróleo. La experiencia de este proyecto, de este plan que nace digamos, de un interés, creo yo, genuino del presidente Hugo Chávez en cuanto a poder apoyar a algunos países que sufren, digamos, estos incrementos del precio del petróleo, lleva a formular un tipo de plan que es bastante amplio. O sea, Petrocaribe, según entiendo, no es solamente el suministro de combustibles a condiciones favorables de pago. Petrocaribe creo que es un poco más que eso. Se ha ahondado muy poco en el país, ¿verdad? Yo he platicado con dirigentes del FMLN sobre el tema de Petrocaribe y les decía que es necesario que se plantee claramente qué puede arrojar, lo que tú me estás preguntando. O sea, no tengo una duda, ¿por qué al principio dijiste que es un problema político? ¿Es un problema económico o político? Bueno, es un problema, no, es un tema político, digo yo, porque sin duda suscribirlo o no suscribirlo depende de una decisión política. Y yo creo, Romeo, que por ejemplo en el caso que mencionaste del presidente Funes, yo no he escuchado alguna acción concreta que haya habido en el orden de interesarse por el tema de Petrocaribe. No he escuchado eso. Recientemente hubo una reunión de Petrocaribe y asistieron nuevamente Honduras, que había dejado después del golpe de estado de Mel Zelaya, dejó de asistir. Honduras vuelve a ser convocado a Petrocaribe y además vuelve y llega a Guatemala. Imagínate, Guatemala, que tiene un presidente militar, un hombre de derecha, se interesa por integrarse a Petrocaribe. Esos dos países llegan, pero yo no vi a El Salvador ahí. O sea, yo no vi que El Salvador solicitara estar ahí. No lo vi. Entonces, no sé, ese planteamiento que tú haces de que el presidente encomendó, ¿verdad? No, lo dijo el mismo presidente de la República. Sí, claro, de investigar, de llegar, de ver qué es Petrocaribe, sin duda que no se ha concretizado. Te digo, recientemente, creo 2 o 3 semanas, hubo este cónclave de Petrocaribe y asistió Guatemala como observador y asistió Honduras como observador. Y Honduras ya entró a Petrocaribe nuevamente, entiendo. Honduras fue aceptado nuevamente a Petrocaribe. Honduras estaba con unas condiciones, cuando Mel Zelaya tuvo unas condiciones bastante favorables. Hoy vuelve Honduras con Pepe Lobo. Pero yo no vi a El Salvador, o sea, no sé hasta qué punto, hasta qué grado realmente es cierto que estamos interesados en ese tema como país. Qué interesante. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Tenemos mucho más que hablar sobre esto, Julio, porque si se están interponiendo, digamos, o anteponiendo, o está por encima el tema ideológico sobre la situación económica que puede traerle o el beneficio que le puede traer al país una asociación con Petrocaribe, pues habría que ponerle mucha más atención. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que está pasando hoy en Nicaragua mismo. Es increíble lo que va a hacer Nicaragua junto con China, ¿no? Digo, a ver, un canal que va a ser la competencia del canal de Panamá, prácticamente interoceánico, que podría costar $40.000 millones, ¿ya? Es una cantidad increíble de inversión. Más allá de lo ideológico, creo yo, es una cuestión de cooperación, por supuesto, y que por cierto, yo estábamos viendo el debate antes de entrar a la entrevista, que se generó en el Congreso de Nicaragua, producto de esta concesión ya que se ha aprobado para que China pueda construir un supercanal en Nicaragua. Vamos a hacer la pausa, regresamos.